Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento del día esté viendo esto, pero bienvenidos al podcast La Nueva Parte. Así que hoy estaremos hablando sobre un tópico muy interesante, el cual es la mujer. Y está con nosotros la doctora Noemí Pagán. Un placer que esté aquí. Pues yo me uno a tus saludos a la hora que sea del día, del lugar donde nos estén escuchando. Me siento honrada, privilegiada, visitada por el Señor por esta oportunidad tan hermosa de estar con ustedes. Dos Amén. damas preciosas, jóvenes, que me permite el Señor acompañar en este día. Gracias. Y también está con nosotros mi mamá, Leilani Acevedo. Así que hola, mami. Hola. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Para mí doble estar con la doctora Noemí, pero es la primera vez que yo grabo, creo, con Diana, que está acompañándome. Y hoy el tema, ¿verdad? Queremos edificar a las mujeres. Y si usted es varón y usted conoce a una mujer que necesita, yo creo que todas las mujeres creo que necesitan escuchar este podcast. Porque no hay un lugar donde valide más la figura de la mujer que la Biblia. No hay un lugar donde usted pueda llegar a los pies de alguien que la reivindique y la ayude a restaurarse que lo que es la figura de Jesús. Así que, mujer que me estás escuchando, si estás pasando alguna situación, si estás en liderato, lo que sea, escucha este podcast porque sabemos que nuestras palabras se quedan cortas a lo que el Señor puede ministrar a tu corazón. Así que vamos a la primera pregunta. Claro que sí. Bueno, pues para comenzar, queremos preguntarle, doctora, ¿qué mujer de la Biblia se tiene un concepto erróneo de ella? Así que tal vez tergiversamos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia y queremos que nos diga un poco qué mujer usted nos dice que hay un concepto erróneo de ella cuando se habla. Bueno, pues si vamos a empezar por ahí, por esas características negativas o erróneas que se empiezan a desarrollar en torno a la mujer, en mujeres en la Biblia, pues no podemos comenzar con otras, sino con María Magdalena. María Magdalena fue una mujer extraordinaria, con un testimonio hermoso de superación, del cual nosotros tenemos mucho que aprender. Sin embargo, luego de la muerte y la resurrección de Jesús, la sociedad, posiblemente donde ella había estado inmersa y seguía inmersa en la historia, que era una sociedad patriarcal, comienza a desarrollar alrededor de esta extraordinaria mujer un concepto equivocado de ella, especialmente en el siglo XIII, con el Papa Gregorio, que empieza a levantar una información falsa. No era una información bíblica para nada. No sé de dónde sacó este señor esta percepción de María Magdalena la prostituta, que empieza a levantarse estas características en torno a esta mujer, que todavía en este siglo, en el siglo XXI, nosotros escuchamos. Yo por poco me muero cuando yo escuché, porque yo soy fanática. Yo no soy farandulera, fíjate, Ajá. no soy farandulera, pero hay artistas que roban mi corazón por la voz, por la manera de cantar, por el carisma. Y una de esas artistas, que de hecho está convertida al Señor y es una predicadora, es Yuri. Yuri, a mí me gusta mucho la canción, la manera de ella cantar. Sin embargo, en una ocasión estoy escuchando un cántico de Ajá. ella relacionado con María Magdalena, y cuando yo empiezo a escucharla, yo decía, pero ¿dónde ella estudió a María Magdalena, que no se ha dado cuenta que está está proyectando un mensaje equivocado de esa mujer que el Señor le encontró arrastrándose por el suelo, y entonces tuvo misericordia de ella y la levantó? Así que respondiendo a tu pregunta, que es muy amplia y muy profunda, pues de María Magdalena tenemos mucho que aprender. Cómo la sociedad ha sido injusta con la mujer,
no solamente ella, sino con las mujeres a través de los siglos. Y el mejor caso, pues lo tenemos con ella cuando este Papa comenzó a levantar el issue. No ¿Qué sé cosas dijo? ¿Qué cosas dijo así que uno de momento se puede...? Muy bien, por ejemplo, yo no sé de dónde él sacó esta información, que María Magdalena, después de la muerte y la resurrección de Jesús, se movió a Francia. Y en Francia vivió por 30 años en una cueva, sin comer ni beber, en una actitud de penitencia por una vida de prostitución. Así decía la homilía, el mensaje que él empezó a presentarle, pues, me imagino que aquello estaba lleno de hombres, en relación a esta mujer que ella se había ido a Francia por 30 años. Y de ahí parte entonces que empiezan a desarrollar y a crear, empezaron a crear una serie de casas de rehabilitación. Por ejemplo, en Irlanda se desarrolla una casa de rehabilitación de mujeres que tenían hijos sin marido, o mujeres que querían liberarse del problema de la prostitución que estaban viviendo. Y estas casas de rehabilitación con este tipo de conducta las empieza a crear la misma iglesia. Y las casas se llamaban María Magdalena. O sea, el nombre que le daban a estos centros de rehabilitación era María Magdalena, porque ella había sido liberada, después de ella pagar todos sus pecados allá en Francia, pues había logrado superar esa condición. Y pues y así siguió la situación con ella en el siglo XVIII. En el siglo XX empiezan entonces a estudiar estos centros de rehabilitación llamados María Magdalena, y descubren interesantemente una serie de violaciones que se estaban cometiendo con estas mujeres que en los mismos centros en los mismos, que los varones hicieron. No, y no solamente que los varones hicieron, sino que eran líderes religiosos. Wow. Fue un escándalo, especialmente en el siglo XX, fue un escándalo terrible que se empieza y todo a nombre de María Magdalena, para perpetuar el dolor, para perpetuar la opresión que se estaba teniendo con las mujeres, y que se ha tenido con las mujeres a través de los siglos. Pero ya en el 1990, que es cuando empiezan a descubrir estos grandes escándalos, la iglesia entonces se da cuenta que tiene que retractarse y tiene entonces que cambiar su postura, y entonces tratan en el siglo XXI de enmendar estos errores en torno a la mujer, con estas historias de terror, de dolor, historias inmisericordias, tristemente a nombre no solamente de la iglesia, sino utilizando la Biblia y el nombre de Dios en contra de estas mujeres. De la mujer, sí, y algo que, doctora, quiero que usted me diga qué 3 características usted valora de María Magdalena. Porque la sociedad, ¿verdad? O la historia que usted está indicando, ¿verdad? Como también la religión opacó, le puso un nombre erróneo. También, mujer que tú nos estás escuchando, quizás tú eres líder de iglesia, eres pastora, o estás comenzando en los caminos del Señor y quizás te pusieron un estigma, ¿verdad? O te pusieron un nombre que no es el que el Señor te está poniendo. Y a través de este diálogo de mujeres, yo creo y afirmo que Dios te está hablando a ti. Yo soy madre de dos jovencitas, una más grande y otra más chiquita. Pero las dos hermosas. Como la mamá. Gracias. De mi familia fui la primera, de ambas familias, fui la primera en terminar estudios doctorales. Y yo creo que los estigmas, ¿verdad? Lo que el ser humano
nos quiere poner que no es lo que Dios quiere para tu vida, tú necesitas librarte y encontrar la verdad en la palabra. ¿Qué 3 características podemos aprender de María Magdalena? Excelente pregunta. La fidelidad. Yo no solamente de María Magdalena, pero ella fue la líder, ella era como la protagonista y detrás de ella venían otras mujeres, donde se destaca la fidelidad de María Magdalena y las otras mujeres al Señor que tanto la amó y la liberó de sus cautiverios. En Lucas 8 tenemos una serie de relatos bien interesantes en torno a mujeres distinguidas en el ministerio de Jesús. Uh-huh. Y ahí es que aparece esa perícopa o esa sección del texto bíblico donde nos menciona que cuando Jesús empezó a caminar en sus peregrinajes a través de su evangelización, uh-huh. Se encuentra con estas mujeres que lo sostuvieron económicamente. No solamente ellas mostraron fidelidad y lo siguieron hasta el final de sus días, hasta su muerte y su resurrección, sino que es admirable cómo María Magdalena en el capítulo 8 de Lucas se encuentra con Jesús y es liberada de 7 demonios, dice el texto bíblico. Te voy a contestar ya mismo las otras características, uh-huh. pero es interesante que nosotros estudiemos bien este asunto de la liberación de demonios, porque en la antigüedad y todavía el día de hoy, y yo lo he vivido en muchas congregaciones donde una persona, hombre o mujer, de pronto entra en un estado depresivo o un problema psicológico serio, e enseguida, en la antigüedad, unas maneras de ubicar a esas personas con ese tipo de problemas era que estaban endemoniadas. Uh-huh. Entonces se levanta entonces el texto bíblico para decir que esta mujer había sido liberada de 7 demonios. No, interesantemente, después en la historia, después de la muerte y resurrección de Jesús, una de las cosas que empezaron a describir eran los 7 demonios que poseía esta mujer, que poseía María Magdalena, y entre ellas estaba el demonio de la prostitución. O sea que a cada demonio le pusieron un nombre. Le pusieron un nombre especialmente para distinguir los problemas serios que tenía María Magdalena. Pero mira, ¿y si fue que esta mujer el Señor la encontró en un estado depresivo serio por algún problema que se había desarrollado en relación a ella en su ciudad, en Magdala? Uh-huh. O sea, acuérdate que ella estaba inmersa en la sociedad patriarcal, como le dije al principio. Entonces, a lo mejor ella, quién sabe. Bueno, yo no quiero entrar en detalle para que después no digan, la doctora Pagán dijo que ella había sido violada por un familiar y entonces entró en un estado depresivo. Yo no he dicho esto, sino lo que yo estoy diciendo es que a lo mejor ella estaba sufriendo de alguna situación que la alejó de la sociedad. Ajá. Y la gente, pues, las personas que empezaron a acercarse a ella y describían el texto bíblico, pues dijeron que eran demonios que ella tenía. Sin embargo, ella logró superar lo que fueran las ataduras demoníacas o la situación física, emocional, las logró liberar gracias al poder milagroso uh-huh. de Jesús, que se acercó a ella con misericordia. Así que esa experiencia tan maravillosa que tuvo María Magdalena, nosotros la podemos ver cómo se ve reflejada en las grandes transformaciones que ella recibió cuando se encontró con Jesús. Una vez ella se encuentra con Jesús, ese estado de desesperación y de atadura logró superarlo, y el Señor la lleva por nuevos caminos de liberación y caminos de paz y caminos de bien. Amén. O sea que cuando nosotros llegamos al Señor, tenemos que recordar y afirmar que Jesús, como muy bien Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. María Magdalena entendió ese mensaje. Yo quiero seguir al Señor porque Jesús me ha dado un nuevo futuro. Amén. Me ha dado nuevas posibilidades, me ha dado dignidad. Así y me ha colocado en la sociedad en el lugar que yo debo estar. Cuando la sociedad dice, esto es otra cosa que ella aprendió y lo aprendió muy bien, y yo quiero que las hermanas que me escuchen también lo aprendan.
Cuando la sociedad dice, no puedes, Ajá. el Señor le dijo, tú puedes. Para ti no hay posibilidad. Jesús le dijo, para ti hay posibilidades. Porque uno de los textos bíblicos que más a mí me apasiona en relación a las enseñanzas de Jesús es, vengan a mí todos ustedes los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Amén. Ella logró descansar en el Señor. A mí me impresiona mucho lo que usted está diciendo, porque como la sociedad a María Magdalena tal vez tergiversó lo que había, ¿verdad?, redimido el Señor. Y eso a veces, como vemos que a María en la Biblia le pasó, eso a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que muchas Sí. veces la sociedad nos dice que no podemos, o tal vez nos señalan o nos acusan por diversas cosas. Y, ¿verdad?, nos gustaría saber cómo usted tal vez se ha sentido en la sociedad que, ¿verdad?, desprecian su lugar o le dicen que usted no vale, ¿verdad?, siendo o esposa de un doctor, que tal vez él da conferencia, que tal vez él hace cosas. Cuéntenos. No me pongas en situaciones difíciles o en abrigos, ¿cómo es que él dice el refrán de 11 varas? Me pongas una chaqueta. Camisa de 11 varas. Camisa de 11 varas, muy bien. Mira, yo tengo muy claro, porque yo soy hija de pastor, como les comenté en las conferencias que hemos estado dando en estos días. Yo soy hija de pastor y en el pastorado yo aprendí, y lo aprendí muy bien, que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Amén. Jesús produce en nosotros cambios Así positivos que nos proyectan al porvenir con esperanza y con seguridad. Eso le ocurrió también a María Magdalena, que es uno de los terceros elementos que me gusta afirmar, cómo ella se proyectó con una conducta positiva frente a los que tanto la marginaban y la oprimían. Cuando nos encontramos con Jesús, nada nos puede detener ni vencer, Así es. aunque vengan de los pastores más famosos y de los educadores y de las personas más extraordinarias que tú puedas conocer. Yo he tenido, amiga querida, y tú eres una jovencita que estás en las manos de Dios, desarrollando tus talentos. No permita que nada ni nadie te detenga. He encontrado, pastora, muchas piedras en el camino, tanto en América Latina como en Europa, e inclusive como en mi querido Puerto Rico. Ujú. Pero el Señor siempre me ha puesto en gracia. Amén. Y me ha permitido ocupar el lugar que Él me llamó a ocupar. La sociedad ha querido detenerme. Ujú. Sin embargo, conmigo está el Señor, que me da la fuerza. No te digo que hay momentos que me atribulo, porque somos seres humanos, ¿verdad? Claro. Jesús lloró, dice el texto bíblico, y si Jesús reaccionó de esa manera con esa fragilidad humana que poseemos, yo a veces pues me siento entristecida, me siento que las fuerzas no me dan para seguir, pero ahí entonces es cuando yo empiezo a recordar los grandes modelos de mujeres que vencieron los obstáculos y las piedras que el camino, las piedras que se les presentaron en el camino. Sí, sí. Nosotros estaríamos hablando mucho, ¿verdad? Con la doctora Noemí. Una de las cosas que me impresiona, doctora, ahora de la iglesia, es que le llamamos a María Magdalena prostituta. Y siempre llamamos a cada personaje por su pasado. Y todavía hoy en día uno ve esa etiqueta, ¿verdad?, que se presenta a la mujer cuando ya Dios trabajó, cuando Dios restauró. ¿Qué usted le puede decir a través de ¿verdad?, de la vida de María Magdalena a esas mujeres que se tratan de superar, pero siempre hay una etiqueta? Mira, esa fue la que hizo esto, esa fue la que hizo lo otro, esta es la divorciada, esta es la esposa del pastor que mira, pasó esto. ¿Qué palabras le diría a esas mujeres que aún así escuchan esas voces? No permita bajo ninguna circunstancia que el pasado te siga hiriendo. Amén, eso es un Si amén. hemos sido restauradas y hemos sido transformadas y hemos sido dignificadas,
el Señor te quiere llevar por ese camino, no solamente de bien para ti, sino por ese camino donde puedas incorporar a otras que también vivieron las experiencias que tú viviste. El Señor te ha preparado para que tú sigas rescatando a esas mujeres que han sido lastimadas a través del tiempo por la sociedad, por la familia, por los trabajos, por jefes inhumanos y con mentalidades retrógradas. Usted siga luchando y afirmando para lo que el Señor la llamó, que es para construir su reino, porque el Señor nos ha llamado a todos por igual. Lo hizo con María Magdalena, una mujer que fue lastimada luego de la muerte y resurrección de Jesús. Y yo no sé qué pasó con estos líderes, cómo interpretan las Sagradas Escrituras. Se olvidan que fue precisamente esa mujer que ha sido tan mal interpretada en la historia. Esa fue la mujer que llevó, que Dios comisionó para dar el mensaje que es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo, dice el apóstol Pablo, que si Jesús, el Cristo, no hubiese resucitado, van afuera nuestra fe. Así que ella dio ese fundamento, que es lo que nos da a nosotros sentido de vida, y como creyentes, de gente triunfante, siga el ejemplo de María Magdalena, que nadie ni nada la detuvieron para llevar el mensaje de esperanza y de transformación para una sociedad que necesita tanto de las manos de Dios. Claro, y ¿verdad? Cerrando lo que hemos hablado, me gustaría volver al principio, porque usted al principio mencionó que María Magdalena fue una mujer que otras mujeres también la acompañaban, que era también un pilar. Y cuando uno es restaurado, podemos ser ejemplos para otros, que también así como Jesús restauró a esas mujeres, nosotras restauradas podemos ser ejemplos para otras personas. Y tanto es así que yo sé que vamos a cerrar rápido esto, y tanto es así que de María Magdalena hay más literatura escrita que cualquier apóstol. Quizás Pedro tenga un poco más de literatura y se ha hablado más, pero es la mujer de la cual más se ha escrito a través de la historia. Algo pasó con ella. Claro. Algo pasó con ella. Y no cualquier cosa. Algo hermoso, además de dar el mensaje de transformación y de esperanza. Es importante. Yo creo que ya debemos llamarle a los congresos de mujeres algunos, las María Magdalena, no los queremos llamar, llamamos a Abigail, Débora, ¿verdad? Pero María Magdalena no. Yo creo que si usted está preparando un congreso, invita a la doctora Noemí, pero también póngale el nombre de María Magdalena. Doctora, ¿nos puede decir, para ya ir cerrando, los libros, ¿verdad? ¿Qué libros usted ha escrito? Y palabras finales para cerrar. Muy bien. No puedo finalizar indicándole que no solamente María Magdalena es de las que nosotros tenemos mucho para emular. Tenemos grandes mujeres en la Biblia, como Lidia. Lidia fue la primera mujer, no mujer, la primera persona que abrazó la fe en Europa y la que abrió las puertas de su casa. Así que hay muchas mujeres de las que nosotros podemos seguir ese buen ejemplo. El Señor me ha dado la oportunidad, amigas queridas, de escribir varios libros, no solamente para la niñez, sino también para los adultos, y los más recientes están relacionados con el tema de la diversidad funcional. Hablo sobre una población que ha sido también lastimada, marginada, oprimida a través de los siglos, pero que son parte de la creación de Dios y llegaron para hacernos más sensibles como creyentes. Así es. Así que bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, Diana, por acompañarnos. Gracias a usted, doctora, por bendecirnos. Gracias. Muchas gracias por esta linda oportunidad. Y a todas ustedes que están al alcance de mi voz y que me pueden mirar, les envío un abrazo tierno, fuerte y poderoso. Y recuerden, el Señor nos bendice para que podamos bendecir. El Señor te ha llamado a hacer una bendición en cualquier lugar donde te mueves. Amén. Bendiciones.